Queridos hermanos y hermanas en Cristo y también los amigos que nos han acompañado, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros llegamos al mensaje número 13 del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Estamos en el penúltimo día de la conferencia internacional que está aconteciendo aquí en la estancia Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Gracias a Dios, el Señor nos llevó a ver en el último mensaje al respecto de las bodas en Caná de Galilea. Y nosotros vimos ayer cuánto la iglesia está feliz, cuánto nosotros estamos viviendo un tiempo en la vida de la iglesia inédito, mucha alegría producida por la vida de la iglesia, en que todos están inmersos en la palabra profética, permitiendo que la palabra circule entre nosotros como sangre que suple vida a cada miembro. Eso ha producido una vida de iglesia llena de alegría, que es una verdadera fiesta, nuestras reuniones. Y también es justamente sobre eso que vamos a hablar en el mensaje de hoy. Pero antes de pasar para el mensaje de hoy, aún me gustaría comentar que en Caná de Galilea, en ese matrimonio estaba Jesús y sus discípulos. Yo quería decir lo siguiente a ustedes. Si ustedes, su iglesia, su región, están enfrentando alguna dificultad de llevar adelante todos los encargos, la vida de la iglesia, no está teniendo un aspecto de fiesta como estamos hablando, no hay alegría y las cosas están arrastradas de manera convencional y de repente el vino del disfrute se acaba. ¿Qué hacer? Invite a Jesús y sus discípulos. No sea rebelde. Invite. Si su iglesia, si las iglesias de su microrregión necesitan de ayuda, no duden en pedir ayuda. Invitar a Jesús significa que invitar que llegue hasta ustedes la palabra profética. Cuando la palabra llega, la presencia del Señor llega. Por eso invite a Jesús y también a sus discípulos. Invite a aquellos que están disfrutando de esa palabra. Invite a aquellos que están practicando esa palabra. Invite a los adolescentes que son sencillos y obedientes. Invite a los jóvenes, a los capitanes de tropas. Pida ayuda a los cooperadores de su región para que con la presencia de ellos la situación de su iglesia, de su región, cambie. Y también yo quería reforzar que las 4 piedras, las seis tinajas de piedra, el número 6 indica el número del hombre, porque el hombre fue creado al 6º día. Y ahí dice que allí está todo a nivel del hombre. Entonces, alguna cosa divina debe acontecer. Entonces, las 6 tinajas de piedra eran usadas en aquella casa para purificación, que está dentro de los rituales ceremoniales de la ley de Moisés.
para lavarse las manos, hacer purificación. Sin embargo, hermanos, estos rituales, estas ceremonias acabaron volviéndose meramente algo religioso, sin vida. Llame a Jesús. Alguna cosa divina va a acontecer. Puede ser que usted ha confiado en su iglesia siempre en la manera convencional de llevarla. Aún no ha descubierto el tesoro que es la palabra profética y aún usa la manera antigua, muchos libros antiguos, de siervos antiguos. Hermanos, no me refiero a que ninguna de esas palabras tenga algún problema, no es eso. Pero hermanos, debemos saber que hasta las escrituras, la Biblia, sin Cristo, es letra muerta. Usted puede estar usando muchas escrituras, mucha letra, muchos libros antiguos, meramente como una letra muerta. No produce vida. Hermanos, en este momento, haga como la mamá de Jesús. Hagan todo conforme a lo que Él diga, su palabra. Hermano, usted no está necesitando de una palabra viva. Si usted tiene la palabra de las Escrituras, tiene la ley de Moisés, pero si todo eso se está volviendo una cosa convencional, una cosa religiosa, una cosa sin vida, está en la hora de hacer conforme a lo que Jesús está diciendo ahora. Y lo que Jesús está diciendo ahora es la palabra profética. Y la palabra profética es para este momento actual. Y los sirvientes hicieron conforme al Señor dijo. El Señor dijo, deja las tinajas de agua. Y ellos llenaron las tinajas de agua y ellos obedecieron a la palabra. Y más, el Señor mandó a sacar de las tinajas esa agua y entregar al maestresala. Y ellos hicieron conforme a la palabra del Señor. Y cuando sacaron el agua de las tinajas y entregaron para el maestresala, y el maestresala probó, lo que él probó fue maravilloso vino de excelente calidad. Él dijo para el dueño, él no sabía de dónde de dónde venía el vino. Él dijo para el novio, todos los que celebran fiesta de matrimonio dan el mejor vino al inicio. Después que las personas ya se embriagaron, ya no se importa más si un vino bueno o de mala calidad. Pero usted guarda el mejor vino para después. No estoy entendiendo. No sabía él que era un vino que el Señor había transformado de agua en vino. Oh Señor Jesús, cambie su vida de iglesia. Haga de acuerdo con lo que el Señor está hablando ahora. Si usted oye con simplicidad la palabra profética y obedece lo que está siendo hablado, su iglesia va a ganar vida. Va a ganar el verdadero vino, el mejor vino. No quedarse con el vino de los rituales religiosos. Por eso, hermanos, vamos a cambiar la situación de la vida de la iglesia. Hacer con que todas las iglesias tengan una vida de iglesia llena de alegría. Los hermanos haciendo inmersión en la palabra, predicando el evangelio, cuidando de las personas, y todas nuestras reuniones serán una fiesta. ¿Ustedes creen que el deseo del Señor de aquí en adelante es que la vida de la iglesia tenga sus reuniones, todas ellas en fiesta? Tristeza ya pasó. Ahora es alegría. Vamos a continuar ahora.
capítulo 2. Después que Jesús dio inicio a sus señales en Caná de Galilea, en el versículo 11, y manifestó su gloria, sus discípulos creyeron en él. Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron allí no muchos días. ¿Por qué la Biblia registra eso? ¿Por qué Juan registró eso? Caná de Galilea, geográficamente, quedaba cerca de Nazaret. Era un lugar poco elevado con relación al nivel del mar. Era al oeste del mar de Galilea. Y más hacia el este, yendo al mar Mediterráneo, allí está una ciudad, tal vez usted conozca, por nombre de Raifa. Si ustedes fueran a Israel, ustedes pueden visitar. Es una gran ciudad que está en la costa de Israel. Pero Jesús estaba en Caná de Galilea. Y aquí dice, descendieron a Capernaum. ¿Descendió por qué? Porque estaba en Caná, estaba en una altitud mayor, y descendió para el mar de Galilea. El norte del mar de Galilea quedaba Capernaum. Capernaum es donde la familia de Jesús se instauró. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, y ahora su familia fue a vivir en Capernaum. Queda al norte del mar de Galilea. Y aquí registra que Jesús tiene una vida familiar. Él descendió con su madre y sus hermanos y también llevó a sus discípulos. Y fueron a Capernaum, a su casa. Pero aquí registra que ellos se quedaron allí no muchos días. ¿Qué quiere decir eso? Jesús quiere mostrar de un lado, nosotros debemos cuidar de nuestra familia. No estamos desligados de nuestra familia, ¿verdad? Aún sirviendo al Señor, nosotros tenemos nuestra familia para cuidar. ¿Esto es correcto? Sin embargo, Juan muestra con ese versículo 12, que la prioridad de Jesús es para hacer la obra de su Padre que está en los cielos. Él no se quedó muchos días. Hoy en la mañana en la sala de los cooperadores, un cooperador joven dio un testimonio de que acaba de nacer un hijo de él y él debería estar en casa ayudando a su mujer a cuidar. Pero tanto su mujer y él sintieron que él debería estar aquí acompañando la conferencia. Y él vino en paz, porque su esposa también estaba en paz. Ciertamente están bien entregados en la inmersión en la palabra profética, y ciertamente con la presencia del Señor que va a cuidar de ella y del niño. ¿Qué es lo que quiero decir para ustedes, hermanos? No use cuidar de la familia como pretexto para no servir al Señor. Hermanos, servir al Señor aún es nuestra prioridad. Yo crié a mis 4 hijos. El Señor me dio una esposa muy fuerte en ese sentido. Muchas veces por la responsabilidad, por la obra, yo no pude estar junto de ella en algunos momentos difíciles. Pero gracias a Dios, el Señor le suplió a ella, le suplió gracia para cuidar de los 4 hijos. Yo siempre di prioridad para el Señor.
Y ella también sabe de eso y ella también da. Por eso, hermanos, no deje que el cuidar de la familia, que es nuestra responsabilidad, haga con que nosotros dejemos de cuidar de nuestra responsabilidad delante del Señor. Está bien, yo solamente voy a hablar hasta ahí. Entonces, cada uno sabe lo que yo estoy hablando porque yo ya vi muchos. Nosotros ya pasamos por diversos aspectos de nuestra vida. El estudio es un nivel, el matrimonio es otro nivel, cada hijo, el nacimiento es una etapa. El enemigo quiere usar cada etapa de nuestra vida para algún momento pararnos, para frenarnos. En algún momento nosotros nos apartamos de nuestra responsabilidad delante del Señor. No haga eso. El derecho de primogenitura usted no puede perder. Él no quedó muchos días en su casa, pues su corta permanencia en la tierra era para cumplir su ministerio según la voluntad de Dios. También debemos colocar en primer lugar hacer la voluntad de Dios y no nuestro confort, nuestra familia. Él volvía a su casa con la familia, pero no podemos olvidarnos que ahora él tenía discípulos para perfeccionar y para prepararlos para la obra del Señor. Jesús ahora tenía responsabilidad, tanto que él fue hasta su familia, llevando también a sus discípulos. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hermanos, ahora Jesús estaba en Capernaum, cerca del mar de Galilea, y ahora él subió a Jerusalén porque Jerusalén queda a una altitud mucho mayor. Y es una caminata buena, no es tan cerca. Él caminó, subió a Jerusalén. ¿Por qué él tenía que subir a Jerusalén? Él fue para Jerusalén porque todo varón del pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén para las principales fiestas, las 3 fiestas anuales que Dios ordenó que ellos fueran. Y esta era la primera Pascua de Jesús después de su bautismo. Entre su bautismo por Juan Bautista hasta su primera subida para la Pascua en Jerusalén, pasaron más o menos 6 meses, medio año. Entonces, desde el capítulo 1 en que Jesús fue bautizado hasta esos versículos, en cuanto estamos leyendo, hay una distancia de tiempo de 6 meses. Y Jesús, después del bautismo, participó de 4 Pascuas. En la cuarta Pascua, él fue inmolado. Él fue muerto como el Cordero Pascual. Por tanto, hermanos, de la primera fiesta de la Pascua hasta la cuarta fiesta de la Pascua, hubo un intervalo de ¿cuántos años? ¿Sabe hacer las cuentas o no? Primera Pascua, la cuarta Pascua. Habla con coraje. 3 años. Entre primera y segunda Pascua, 1 año. Entre segunda y tercera, 2 años. Entre tercera y cuarta, 3 años. Son 3 años de intervalo. Por eso es que algunos calculan que el ministerio de Jesús haya sido de 3 años y medio. 6 meses de bautismo hasta la primera Pascua y de primera Pascua hasta la última Pascua, 3 años.
Jesús entonces subió a Jerusalén a la Pascua de judíos. Esa fue su primera Pascua de los judíos. 3 años después participaría de su tercera Pascua, cuando fue muerto, y la primera Pascua debe haber pasado medio año. El término Pascua de los judíos es muy usado por Juan. La Pascua de los judíos, esa palabra de los judíos, debe indicar. Juan está queriendo mostrar el contraste entre la vida que Jesús quería introducir con la religión vieja de los judíos, y cómo la vieja religión acaba oponiéndose contra Jesús, que quiere introducir la vida para el pueblo de Dios. Entonces, ese es un contraste entre la vida que Jesús, que vino como la palabra de Dios, vino para promover la vida. Ustedes se acuerdan, y la vida estaba en la palabra, y la palabra era la luz de los hombres. Y en contrapartida, él encontró la religión judaica sin vida, llena de ritos y ceremonias vacías. En el caso del matrimonio en Caná de Galilea, Juan destacó la impotencia y la inutilidad de los ritos de la purificación de la religión delante del señal de la transformación de la muerte en vida, ejecutada por la palabra del Señor. Miren qué contraste. La impotencia de los rituales de la purificación de la religión de los judíos. Allí, hermanos, faltó el vino, se acabó el vino. En la fiesta de matrimonio se acabó el vino y la religión no consigue hacer nada. Se acabó la alegría. En la vida de la iglesia se acabó la alegría. Vamos a introducir palabra. Vamos a oír la palabra del Señor. Si usted invita al Señor y a sus discípulos, va a entrar palabra, y la palabra va a traer vida. ¿Y la vida va a traer qué? El milagro de la transformación de la muerte en vida, que la palabra de Dios es capaz de ejecutar. La prueba de eso es que muchas iglesias hoy fueron transformadas de muerte a vida. Sus reuniones, la situación, la condición de los hermanos. Entonces Dios había establecido que la fiesta de la Pascua tenía que ser celebrada en el lugar que el Señor haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Eso está en Deuteronomio 16:2. Por favor, abra su Biblia, vamos a verificar. Deuteronomio 16:2. Yo voy a leer desde el versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Más adelante nosotros entendemos que el Señor escogió a Jerusalén como el lugar para hacer habitar su nombre. Tanto es que allí que fue edificado el templo del Señor. Entonces allí era un lugar único que Dios escogió para las 12 tribus de Israel. Vayan allá a celebrar estas fiestas. Ellos no podrían celebrar estas fiestas en sus tribus. Todas las tribus tenían que ir hasta Jerusalén, y eso preservó a la nación de Israel como una nación.
la unidad del pueblo de Dios. Hermanos, hoy es la misma cosa. Hoy, hermanos, nosotros no podemos cada uno hacer lo que bien entiende. Nosotros tenemos como iglesia, tenemos una base de la unidad de la iglesia. La iglesia tiene a Cristo como cabeza, tiene al Espíritu Santo, su autoridad tiene que prevalecer. Y como Cristo ejerce su encabezamiento sobre los miembros del cuerpo es a través de la palabra. Y la palabra, hermanos, es como la corriente sanguínea que circula entre los diversos miembros del cuerpo. Aunque un miembro esté distante del otro, mantiene a esos miembros en unidad. Hermanos, ese es el lugar que Dios escogió a través del Espíritu, que nosotros mantenemos la unidad. Nosotros debemos preservar diligentemente la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu viene a través de la palabra, y la palabra circulando hace que el Espíritu circule y nosotros nos volvemos un solo cuerpo a través de la circulación de la vida. Ese es su lugar de la unidad. Pero el Señor sabe que nosotros necesitamos de algo aún más práctico. Entonces el Señor estableció que a pesar de ser una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, todas las iglesias forman una sola iglesia. Por eso, hermanos, no existe una iglesia apartada, solitaria. No, nosotros aquí hacemos lo que bien entendemos. No, no existe una iglesia apartada. Todas las iglesias hacen parte de una sola iglesia universal. Y esa única iglesia forma el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es formado por todas las iglesias. Nosotros somos miembros de esa iglesia. Por tanto, no importa en qué ciudad usted vive, esa vida tiene que circular entre nosotros. ¿Y dónde yo vivo, hermanos? El Señor estableció que en mi ciudad hay una sola iglesia. Por eso es que en Jerusalén, por mayor que sea una iglesia, era la iglesia en Jerusalén. En Colosas podría ser una iglesia pequeña, poco numerosa, pero era una sola iglesia, la iglesia en Colosas. Por eso nosotros practicamos eso conforme a la palabra del Señor. Aunque ni todos los hijos de Dios se reúnen con nosotros en aquella ciudad, pero para nosotros, hermanos, la base en que nosotros estamos incluye a todos los hijos de Dios. Nosotros no excluimos a nadie. Todos los que son genuinamente nacidos por el Espíritu Santo, todos los que el Espíritu Santo admitió y bautizó para dentro del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que acogerlos. De esa manera, hermanos, se constituye el lugar de unidad. Por eso es la unidad del Espíritu y la unidad práctica en cada ciudad. Muy bien. Aquí son tres fiestas. Aquí hay la fiesta de la Pascua. En el capítulo 16, nosotros tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Entonces son tres fiestas que todo varón, en el versículo 3 dice, no comerás en ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, Jesús fue a participar de esa fiesta y Dios instituyó esas tres principales fiestas de los judíos. Mas, hermanos, infelizmente, esas tres fiestas, con el pasar de los años, se volvieron meramente rituales, se tornaron meramente una cosa religiosa que ellos estaban guardando sin realidad. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios haber instituido esas fiestas para el pueblo de Israel? Primero, para promover la unidad entre ellos. Segundo lugar,
Dios está queriendo decir para su pueblo que yo soy un Dios de fiestas. Yo soy un Dios que quiere que su pueblo viva alegre. Quiere que su pueblo viva en fiestas. Crea, es eso mismo. Dios no quiere vernos tristes. Dios no quiere vernos vivir la vida de la iglesia con una cara de aflicción, con una cara de angustia, con una cara de que estamos cargando una carga pesada. No, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de iglesia en fiesta. Es eso lo que está aconteciendo hoy. Nuestras conferencias son una gran fiesta. Ahora no es para lamentar, no es para llorar ahora. Cuando estamos reunidos es para festejar. Porque Dios es Dios de fiestas. Oh Señor Jesús. ¿Usted cree en lo que yo estoy hablando? Entonces voy a probar a usted con 2 versículos. ¿Puedo? Proverbios capítulo 8, versículo 30. Con él estaba yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es él aquí? Yo aquí es el Hijo, Cristo. Él es el Padre. Yo estaba con él. El Hijo estaba con el Padre. Y el Hijo era su arquitecto en la creación. Y era su delicia día a día. El Hijo era la delicia del Padre día a día. No es una doctrina, era una cosa cotidiana, era una experiencia de cada día. El Hijo es las delicias del Padre. Y el Hijo tenía solaz, se alegraba delante de él en todo el tiempo. Nuestro Dios es o no es un Dios de fiesta. Alegría, alegría. Dios no quiere ver tristeza. Voy a usar King James actualizada, esos mismos 2 versículos. Si usted tiene ahí, Proverbios 8, versículo 30, King James actualizada. Entonces yo estaba con él, el Hijo estaba con el Padre, y cooperé en todo como su arquitecto. Día tras día he sido su placer. El Hijo ha sido el placer del Padre, día tras día. Siempre sintiéndome muy feliz a su lado. El Hijo era el placer del Padre, día a día. Y el Hijo se sentía muy feliz al lado del Padre. Hermanos, esa es la vida entre el Padre y el Hijo. En toda la eternidad. Perdón. En toda la eternidad. El Padre y el Hijo viven en fiesta. Uno alegra al otro. Uno es placer del otro. Uno vive feliz al lado del otro. Pero un día, el Padre habló. Yo tengo un proyecto. Yo quiero introducir a alguien en esa fiesta. ¿Quién es ese alguien? Eres tú. Es usted.
El Padre y el Hijo viven alegres, felices, uno para el otro. El uno es el placer del otro. Pero dijo, espera ahí, nosotros queremos introducir a alguien más. Ahí viene el versículo 31. Me regocijo con el mundo que él creó. Él creó el mundo pensando en el hombre. El Hijo era su arquitecto. Creó para él, para el Padre, el mundo. Y el Hijo sabía que el Padre estaba mirando al hombre. Por eso es que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y creó al hombre con soplo, con el aliento de vida. Creó al hombre como un vaso que tiene el espíritu humano para recibir el Espíritu de Dios. Porque Dios quiere introducir a usted en la misma dimensión de Dios para poder alegrarse con usted. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Oh Señor Jesús, me regocijo en la parte habitable de su tierra y alegrándome con los hijos de los hombres, con los seres humanos. Dios quiere alegrarse con los seres humanos. Dios quiere o no quiere una vida de fiestas. Por eso Él estableció esas 3 fiestas. Pero el hombre siempre lo lleva para el lado religioso y transformó una cuestión tan maravillosa, en una situación tan tradicional. La fiesta que Dios estaba ofreciendo era la propuesta era para que el pueblo de Dios viva como el Padre y el Hijo vivían en la eternidad. Vamos a vivir esta fiesta. Ustedes sabían que hoy, aunque haya muchas luchas, hay muchas luchas por el reino, pero también muchas luchas interiores para que el Señor pueda tomar cuenta de nosotros y llenar cada vacío. Él puede expulsar de nosotros toda resistencia a Él, a su encabezamiento. Eso es una lucha, pero por otro lado, hermanos, el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de fiesta a través de la inmersión en la palabra, a través de la palabra, haciendo la obra de Dios. Para nosotros, hermanos, la obra no es una carga, es un descanso. Por eso, hermanos, nosotros venimos aquí para festejar. Y quien festeja en la era presente, en la era de la iglesia, va a festejar en la próxima era. La próxima era, hermanos, serán 1000 años. Por eso es que los 1000 años, hermanos, de un lado, los 1000 años nosotros vamos a recibir. Quien no vendió el derecho de primogenitura tendrá la realeza para reinar con Cristo durante 1000 años como galardón. Y también tendrá el sacerdocio. Podrá servir al Señor durante 1000 años como galardón. Pero también tendrá una porción doblada de la tierra para disfrutar. Ese disfrute es para alegría, para fiesta. Por eso, hermanos, la tierra que nosotros estamos disfrutando hoy, a través de la inmersión en la palabra, se va a ampliar en el reino milenial. Nosotros vamos a tener una fiesta mucho mayor. Imagina esta fiesta aquí, los hermanos. Oh, Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos vienen? ¿Cuántos hermanos vienen a decir, hermano Pedro, estoy muy feliz? No sé cómo decir, estoy muy feliz. Yo también estoy muy feliz. Pero hermanos, en el milenio la felicidad será mayor aún. Entonces no pierda ese galardón. La fiesta continúa allá. Los no vencedores van a perder esa fiesta de 1000 años. Por eso es que los 1000 años, hermanos, serán llamados de las bodas del Cordero. La fiesta del casamiento, el matrimonio no solo comienza al final de esta era,
cuando haya el casamiento, el matrimonio de los vencedores con Cristo, sino la fiesta de las bodas continuará por 1000 años. Entonces, los 1000 años, hermanos, ¿cuál es la mayor fiesta de matrimonio que usted ya participó? Aquí en Brasil. Es una fiesta, ¿no? O a veces es una fiesta más o menos. Un día al máximo. En algunos países árabes, orientales, a veces festejan por 3 días, por una semana. Pero hermanos, esa fiesta va a durar 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, ayudamos a Cristo, barremos toda desobediencia de esta tierra. Satanás irá al lago de fuego definitivamente. Y también Cristo va a lanzar a la muerte y al Hades, lanzados al lago de fuego. Hermanos, no habrá ninguna resistencia más. Todo estará encabezado por Cristo. ¿Qué va a acontecer, hermanos? Nosotros vamos para una fiesta eterna. Toda la eternidad será una fiesta. Por eso es que yo jugué hoy con Amir, que gusta mucho de pescar. Yo dije, en la eternidad usted no va a necesitar de pescar para estar más alegre. Nosotros vamos a alegrarnos en Cristo, unos con los otros. Será una fiesta de gran magnitud, una felicidad que usted no tiene noción, no tiene noción. Es una alegría que nos va a inundar totalmente. Será una éxtasis. Vamos a vivir un éxtasis por la eternidad, de alegría, inmersos dentro del amor de Dios. Qué cosa maravillosa. Amén, Señor Jesús. Pero infelizmente, con el pasar de los años, los judíos volvieron ese propósito de Dios de tener un pueblo alegre en meros ritos religiosos. Para haber fiesta, debe haber paz antes. Y para que haya paz, debe haber justicia. Las 3 fiestas revelan que Cristo, como el Cordero de Dios, realizó la eterna redención por el hombre pecador, satisfaciendo la justicia de Dios, para que el pueblo de Dios tenga paz con Dios. ¿Cómo festejar si no tenemos paz con Dios? ¿Cómo festejar si tenemos una deuda impagable con Dios? ¿Cómo festejar si Dios puede fulminarnos por ser pecadores? Y Dios no perdona nuestros pecados. ¿Cómo festejar? Gracias a Dios, hermanos, Cristo, como el Cordero Pascual, pagó esta deuda por nosotros. Cristo, como Cordero Pascual, hermanos, Él realizó la eterna redención allá en la cruz. Con su sangre derramada, Él trajo paz para nosotros con Dios. Y hoy nosotros fuimos justificados y fuimos reconciliados con Dios. Podemos festejar, hermanos, sin peso en la conciencia. Ahí nosotros iniciamos una vida de panes sin levadura, de sinceridad, sin pecado. Una vida sin pecado para hacer la voluntad de Dios. Eso solo conseguimos hacer con la ayuda en la inmersión en la palabra. Hoy debemos vivir la vida de la iglesia teniendo a Cristo en el Espíritu como nuestro alimento, producto de la buena tierra por medio de la palabra, y así, hermanos, acontece la edificación del cuerpo de Cristo a través de la justa cooperación de cada miembro. La era del reino, hermanos, el milenio vendrá como una cosecha de todo lo que Cristo realizó por medio de la iglesia para satisfacción de Dios con los hombres. El milenio será
todo lo que los 4 seres vivientes realizaron de la obra de Dios aquí en la tierra, es Cristo con ustedes, Cristo con la iglesia. Y el milenio será la cosecha. Vamos a cosechar todo lo que estamos haciendo aquí, predicando el evangelio, cuidando de las personas, inmersión en la palabra, ganando realidad de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, todo eso vamos a recoger para disfrutar en el milenio. Por fin acontecerá la eternidad, nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde habrá fiesta permanente con Dios y con los hombres para siempre. Por eso, hermanos, ahora entendemos el versículo de Romanos 14, versículo 17. Ahora vamos a entender mejor ese versículo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando se habla de fiesta, los hombres, infelizmente, nosotros los hombres con poca visión espiritual, nosotros solo decimos una buena comida, una buena bebida. Qué bueno, ¿qué prepararon para nosotros hoy? Y las fiestas judías se resumían en comer bien, beber bien. Muchos hasta se embriagan. Por eso Pablo explica, el reino de Dios no es comida ni bebida, más justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Comida y bebida, hermanos, son sombras de una realidad. Y la realidad espiritual, hermanos, es justicia. Cuando usted disfruta de Cristo como la buena tierra, a través de la palabra profética, a través de la inmersión en la palabra, esa palabra, hermanos, va trabajando en usted, produciendo justicia en su vida, llenándole a usted de la realidad de Cristo. Usted que estaba aún lleno de elementos rebeldes del viejo hombre, hasta aún del lado bueno del alma, y usted aún apreciaba, pero gracias a Dios, a través de usted hacer habitar ricamente la palabra de Cristo, Dios está haciendo un trabajo, hermanos. Ese trabajo está produciendo justicia en la iglesia. ¿Estoy correcto o no? Está expulsando, hermanos, todo lo que no es justicia de la iglesia, de nosotros. Está quedando solo justicia. Y cuando nosotros tenemos justicia, hermanos, nosotros tenemos paz. No necesita levantar la mano. Yo voy a preguntar aquí, ¿quién tiene algún problema con justicia aquí en la tierra? No necesita levantar la mano. Si usted tiene algún problema con la justicia, usted no tiene paz. ¿Estoy correcto o no? Usted no tiene descanso. No tiene un buen sueño en la noche. Porque usted tiene asuntos pendientes con la justicia. Pero hermanos, nosotros, gracias a Dios, Cristo realizó por nosotros toda justicia. No solo la justicia objetiva. Él también está trabajando en nosotros, produciendo justicia en la iglesia. De esa forma, hermanos, nosotros conseguimos disfrutar, conseguimos hacer fiesta, porque nosotros tenemos justicia y la justicia trae paz. Y quien tiene paz puede alegrarse a voluntad porque no debe nada a nadie. Puede tener seguridad, nosotros que estamos saltando aquí, nosotros no debemos nada a nadie. Cristo pagó todo por nosotros. Y la palabra profética está haciendo ese trabajo por nosotros. Oh, Señor Jesús, ese es el reino de Dios. También, hermanos, 1 Corintios 1:30 muestra que Cristo es nuestra justicia. 1 Corintios 1:30.
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, nosotros no tenemos esa justicia, pero sí Cristo se tornó de parte de Dios para nosotros justicia. Y también Efesios capítulo 2, versículo 14. Cristo no solamente es nuestra justicia, Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Cristo que quitó toda enemistad nuestra con Dios y también quitó toda enemistad entre miembros y miembros. Señor Jesús. Y aún Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo o mi alegría esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo voy a usar alegría. Esas cosas os he hablado para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea cumplida. Versículo 10, capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Voy a repetir, para que ellos tengan mi alegría completa en sí mismos. ¿Sabe por qué Cristo tiene esa alegría? Esa alegría grande, hermanos. Porque Cristo vive en alegría, en placer junto con el Padre. Él va a darnos su alegría, por eso Cristo es nuestra justicia, es nuestra paz y también es nuestra alegría. Cristo es el responsable por las fiestas. Él es la propia palabra que da acceso al hombre a todas las riquezas de Dios, con base en su obra redentora. Por su redención, hermanos, Él nos propició acceso a Dios. Y Cristo, como el Espíritu, y también por medio de la palabra, está llenándonos de la realidad y edificando la iglesia, tejiendo un tejido de amor. A través de la inmersión en la palabra que es Cristo como vida, está circulando como espíritu entre nosotros, hermanos, como corriente sanguínea. Y al circular entre nosotros como corriente sanguínea, Él por un lado elimina todo lo que no es realidad en nuestra vida, removiendo todas las toxinas de las células, todo viejo hombre, toda vieja creación, la desobediencia está siendo barrida por la corriente sanguínea. Estamos siendo suplidos con la realidad de Cristo a través de nutrientes de la palabra y a través de la oxigenación que se está procesando en la circulación de la palabra y de la vida. Hermanos, al final, ¿qué es lo que va a resultar? Va a resultar la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia no es bloque sobre bloque. La edificación de la iglesia es un tejido de amor. El amor de Dios suple la materia prima para ese tejido. La urdimbre, hermanos, es el amor ágape de Dios. Y entre nosotros aplicamos el amor ágape de Dios para nosotros amarnos unos a otros con amor fraternal. Así tejemos un tejido de amor. Oh Señor Jesús. ¿No es maravilloso? Esa realidad que está aconteciendo cada vez entre nosotros, hermanos, esa es la verdadera vida de iglesia. Esa verdadera vida de iglesia es una vida de fiestas.
porque nosotros tenemos justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y felizmente, hermanos, lejos de esa realidad, los judíos transformaron las fiestas en meras ceremonias y lamentablemente en oportunidad de negocios para el lucro personal. Vamos a continuar leyendo. ¿Por qué eso? Vamos. Juan 2. Versículo 14. Jesús subió a Jerusalén para la Pascua y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan fue el único que registró ese acontecimiento. Ese acontecimiento, si fuera yo, hermanos, yo debería decir a Juan: no registres eso, Juan, déjalo a un lado. Porque si no, no va a quedar bien. Va a mostrar a Jesús tan indignado. Va a mostrar a Jesús tan bravo. Mejor siempre retratar a Jesús como una figura mansa, humilde. No esa figura aquí de alguien bravo, de alguien indignado, expulsando, azotando. ¿Qué cosa es eso? No, parece que no queda bien eso para Jesús. Pero Juan registró eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, antes de entrar en eso, ¿por qué, hermanos? Los judíos perdieron el verdadero sentido de las fiestas, aprovecharon la llegada de muchas personas de todas las tribus y también pueden estar esparcidos por todo el mundo, que llegaron para esas fiestas, esa llegada de las personas con certeza. Voy a acompañar aquí, pero yo escribí si no me voy a perder. Ellos aprovecharon esas llegadas de muchas personas de lejos para hacer negocios y no para no llevar a cabo el negocio de Dios, que era su economía. Hermanos, Dios necesita edificar la casa de Dios. Todo lo que Dios hace, hermanos, es para hacer su voluntad. Pero la religión termina volviendo todo eso en un desperdicio de la economía de Dios y acaba haciendo cosas para el beneficio del hombre. En uno de los patios del templo estaba un mercado en pleno funcionamiento. Los judíos que venían de lejos ciertamente no irían a traer animales para el sacrificio. Algunos venían de lejos. Imagínense cargar un carnero, un cabrito, cargar un buey a lo largo del viaje. Era muy difícil. Entonces, allí había un lugar que se transformó en el templo como el mercado para comprar animales para el sacrificio. Solo que para comprar, las personas que vendían de muchos lugares, viniendo con monedas de aquellos lugares, tenían que hacer un cambio de monedas. Tenían que cambiar su moneda por la moneda que era usada en el templo. Entonces había cambistas para hacer el cambio. Había personas que vendían animales para facilitar a esas personas no tener que traer animales por el camino.
todo eso se volvió una oportunidad de negocio, de lucro. Aí Jesus ficou muito indignado, muito indignado. Bom, Ahí isso Jesús foi quedó muy registrado por João, indignado. irmão, para mostrar Eso fue registrado por Juan para o mostrar quanto nós também cuánto devemos nosotros focar también debemos estar na edificação da enfocados casa de Deus. en la edificación de la casa de Nossa Dios. vida, nosso Nuestra vida, serviço nuestro tem servicio que estar tiene que estar focado, enfocado irmãos, na casa de Deus, na edificação da casa en de la Deus, em casa Deus de fazer Dios, a en la sua edificación de la vontade. casa de Dios, en Dios Por hacer su isso que voluntad. os discípulos lembraram Por desse eso es que los versículo, né? discípulos se acordaron de ese De versículo que está em Salmos que está 69:9, en Salmo o 69:9. zelo da tua casa me El consumirá. celo de tu casa me consume. Irmãos, na concepção de Hermanos, Deus, o templo é o lugar de en la habitação concepción de Dios, el de Deus tiempo y el no meio lugar do de seu habitación povo. de Dios E as festas en medio de indicam su pueblo, que y Deus las fiestas deseja indican que Cristo e a obra de Cristo que Cristo y la obra proporcionem de Cristo desfrute, proporcionen disfrute, alegria e paz. Isto alegría é, y produza paz. Esto justiça, es, produzca paz e justicia, alegria para paz o y seu povo, para alegría que o povo para possa su pueblo, para que el pueblo festejar. pueda E festejar. as festas, né? Y las É, fiestas, essa festa, irmãos, é uma festa y entre esa fiesta, o povo de hermanos, Deus es e una também entre fiesta entre Deus el e o pueblo de povo de Dios Deus. y también entre Dios y E el o pueblo de templo Dios. indica que Y Deus el deseja templo indica que encher o homem Dios com a desea sua llenar al realidade hombre con su até realidad que ele tenha hasta que um él lugar tenga de un habitação lugar de habitación mútuo entre Deus e os homens. mutuo entre Dios y Isso los está em hombres. Apocalipse Eso está en 21, Apocalipsis 3, que 21, vocês já versículo conhecem, que 3. eu tenho lido muito. Ustedes ya Diz conocen y hemos assim: leído mucho. então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Y Deus oí com una os gran voz del homens, cielo de que né? decía, he aquí el Deus tabernáculo de habitará Dios con com los hombres, eles, eles y serão él o morará povo de con Deus, e o ellos, y ellos povo de serán su Cristo pueblo, y Dios estará mismo com eles. estará Irmão, con Deus quer ellos produzir como a su casa Dios. de Deus, Dios que quiere será producir la casa de no Dios, que futuro a será Nova en el Jerusalém, futuro la que é nueva lugar de Jerusalén, habitação que es el entre lugar Deus de e habitación os entre homens. Dios E y homens e los Deus hombres. estarão para sempre Hombres y Dios estarán juntos, para siempre habitando juntos, juntos. Irmãos, esse é um habitando propósito juntos, muito hermanos. elevado de Ese es Deus, el mas o propósito povo de muy Israel elevado de Dios. transformou aquilo El pueblo de meramente em um Israel templo transformó aquello físico en meramente e un templo todas as físico cerimônias y se todas las tornaram ceremonias se oportunidade transformaron de en negócio. oportunidad de negocio. Ó Senhor Jesus, é triste, não é? Oh Señor Jesús, es Irmãos, triste eso. mesmo que o templo físico seja apenas uma sombra, Hermanos, aunque el mas Jesus templo não físico podia sea apenas tolerar una sombra, Jesús toda no a podía contaminação tolerar e toda la desvio contaminación de y propósito. desvío de propósito. Irmãos, para Hermanos, começar, para o nosso comenzar, corpo é o nuestro santuário de Deus, cuerpo sabia disso? es el santuario de Dios. ¿Sabía eso? 1 Coríntios 3, Primera de Corintios 3. abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, Ahora versículo subir en Primera de 16 e Corintios 17. 3, versículo 16 y 17. Não sabeis que ¿No sois santuário sabéis de Deus que sois e que o templo de Espírito de Dios Deus y que el habita em Espíritu vós? de Dios mora en Se vosotros? alguém destruir o santuário de Si Deus, alguno destruyera Deus el o templo de destruirá. Dios, Porque o Dios le destruirá santuário a de él. Deus que sois Porque el vós templo de Dios, é el cual sois sagrado. vosotros, Irmão, santo pense bem. es. Hermanos, piense bien. Você é o templo de Deus. Usted es el templo de Dios. ¿Sabía eso o no? Você é o templo de Deus. Você é um lugar que Deus Usted es quer el habitar. templo de Dios. Usted es el lugar que Dios quiere habitar. Deus habita em você. Deus quer habitar em você. Dios habita en usted. Dios quiere Por isso, habitar en irmãos, usted. não Por eso, hermanos, destrua seu corpo. no destruya Não su cuerpo. contamine o seu corpo. No contamine su Por isso, cuerpo. irmãos, aquelas pessoas estavam Por eso, contaminando hermanos, o templo. aquellas personas estaban Olha o contaminando el desespero de templo. Jesus. O Mira el zelo de desespero de Jesus. Jesús, el Irmãos, celo esse de mesmo Jesús. zelo nós temos que Ese ter, mismo primeiramente, celo com nosotros debemos relação ao tener nosso próprio corpo. primeramente con relación a nuestro propio cuerpo. Não vamos deixar, irmão, nada No contaminar seu vamos a corpo. dejar que nada O seu contamine este corpo é a cuerpo. habitação do Este Espírito. cuerpo es la habitación del Espíritu. O seu corpo é a habitação de Deus. Su cuerpo es la habitación de Dios. Ou não é? ¿Es o no es? Não estão acreditando, né? No están Romanos creyendo. 8, Romanos 8. Já li isso para você. Romanos 8. Romanos Ya 8. leí eso para ustedes. Romanos 8.
Versículo 9. Vós, porém, Versículo 9. não estáis na carne, mas no Espírito. Mas se de fato o Espírito de Deus No, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. habita em você. El Espíritu de Dios habita en Você é usted. o templo de Usted es el Deus. santuario de Dios. Usted es el templo de Dios. Não tem problema, de vez em quando eu No hay problema. De vez en cuando yo pueda pecar. Yo cometo viver em errores. prostituição, viver No, vivir en prostitución. contaminação. Vivir en Não, contaminación. você No. não pode Usted contaminar no o seu puede corpo. contaminar su Você cuerpo. tem que ter o mesmo zelo Usted que Jesus tiene que tinha. tener el mismo celo que Jesús tenía por el O meu templo. tempo aqui, a minha boca para invocar o Senhor. Mi templo, O aquí meu mi boca es coração para é para amar invocar o al Señor. Senhor. Mi corazón O es meu para amar corpo al aqui, Señor. irmãos, para Mi servir ao cuerpo aquí es Senhor. para servir al Os Señor. pés desse corpo é para andar e ir Los para a pies de ese rua cuerpo es pregar para andar, ir evangelho. para la calle, predicar el Evangelio. É ou não é? ¿Es o no es As así? minhas mãos são para servir ao Mis Senhor. manos son para servir al Señor. Os meus olhos é para ler a Mis imersão ojos da son para palavra. leer la inmersión en la palabra. Ó Senhor Jesus, vamos usar Oh bem Señor Jesús, o nosso vamos a usar corpo como bien santuário de nuestro Deus, cuerpo como santuario de templo Dios, Deus. como el templo de Dios. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Primera de Corintios 6, Versículo 16. Não versículo sabia 16. que o homem que se une à prostituta forma ¿O no só corpo sabéis com ela? que el que se une con una ramera Como es un se cuerpo con dissesse, ella? os dois uma só carne. Porque dice, los dos serán una Mas sola aquele carne. que se une ao Pero el que Senhor se une é al Señor, espírito com ele. un espíritu es con Él. Irmãos, use o seu corpo. Hermanos, use Não su permita que cuerpo. seu corpo se contamine No com a permita que su prostituição. cuerpo se contamine con la prostitución. Use Por o lo contrario, espírito que está no seu corpo. use el espíritu que está en Através su da cuerpo, ajuda da sua boca, a través de la ayuda de su boca, invocar o Senhor, fazer de imersão poder na invocar el palavra, nombre del Señor, hacer inmersión en la unir-se com o palabra, Senhor em para um unirse con el Señor en un Mas aquele espíritu. que se une ao Senhor Aquel que se une al espírito Señor com ele. es Por isso, un irmãos, espíritu con Él. fugir da impureza. Por eso, hermanos, Fugir da huid de la impureza. fornicación. Qualquer Huid de la outro fornicación. pecado que uma Cualquier pessoa otro cometa está pecado que una fora do persona corpo. cometa Mas está aquele que fuera del cuerpo. pratica a Pero aquel que practica la imoralidade aqui, irmãos, inmoralidad ato aquí sexual es ilícito, un acto sexual fornicação, ilícito. né? Peca Fornicación. contra o próprio corpo. Peca contra su ¿Acaso propio não cuerpo. sabeis que ¿Acaso o no vosso corpo sabéis é que vuestro cuerpo santuário do es Espírito templo Santo del que está Espíritu em Santo que está vós, en o vosotros, qual tendes da parte de Deus el cual e que não tenéis sois de Dios de y que vós no sois mesmos? vuestros? Vocês não são de vocês mesmos, Ustedes no son de ustedes porque mismos, fostes comprados porque por fuisteis sangue, por comprados preço. por precio. Agora, Ahora pues, glorificai a Deus glorificad a no Dios vosso corpo. en vuestro Vamos cuerpo. aplicar esse mesmo zelo Vamos a que aplicar Jesus ese tinha mismo com o celo templo que Jesús físico tenía lá em con el Jerusalém. templo Vamos físico en aplicar hoje Jerusalén. com o nosso corpo. Vamos a aplicar con nuestro cuerpo. Não vamos usar esse corpo. No vamos a usar ese cuerpo para Vamos usar pecar. esse corpo para injustiça. No vamos a usar ese Vamos usar cuerpo. esse No vamos a usar ese cuerpo para justiça, injusticia. para servir ao Vamos a Senhor. usar el cuerpo Vamos para usar esse corpo justicia, para imersão. servir al Señor, Vamos usar esse para corpo. hacer inmersión, Posso orar por você. Vamos usar esse corpo, irmãos, para poder ser orar por usted. missionário. Irmão, Vamos a vamos usar esse ese corpo, cuerpo irmãos, para ser salvar as pessoas, misionero. resgatar as Vamos a pessoas, usar el cuerpo cuidar para das salvar a pessoas na las rede de personas, cuidado, rescatar a irmãos, las para trazer personas, o Senhor cuidar de a las volta. personas en la red de cuidado y para traer al Señor de regreso. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Mateus 15, versículo 7. Mateo 15, versículo 7. Porque ontem eu li uma parte, né, que os fariseus vieram Yo ayer leí una parte que los fariseos vinieron a criticar a los discípulos de Jesús por não lavarem as mãos
por no lavarse las manos cuando comen. Que diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu Hipócritas, coração bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra viniendo a las fiestas, pero el corazón está lejos. En las fiestas es para hacer el negocio de ellos. No están ni siquiera preocupados conmigo. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Señor Jesús. Versículo 18. Yo ya leí ayer. Vamos, hermanos, al final de los tiempos tenemos que permitir que la iglesia tenga la realidad, que Cristo habite en nuestro corazón, Efesios 3, 17 al 19, para permitir que a través de hablar unos con otros, Cristo pueda llenar con toda la realidad de Dios hasta toda la plenitud de Dios. Por eso, hermanos, no vamos a perder más el tiempo. Vamos a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales para inculcar cada palabra en el corazón. Hermanos, vamos a tener realidad. No vamos a servir al Señor solo con apariencia en la religión. Vamos a hacer todo en la realidad. La manera de tener realidad, hermanos, es inculcar la palabra en el corazón. Amén. Vamos a continuar la lectura de Efesios capítulo 2. Efesios 2, 18. Versículo 18 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Juan 2, 18. Aliás, antes de entrar nisso, eu ainda quero dizer. Antes de entrar en eso, hermanos, yo quiero decir a ustedes, nosotros necesitamos tener el mismo celo que Jesús tenía para con la casa de Dios. Jesús está muy enfocado. Jesús recibió una responsabilidad del Padre. En cuanto Él no cumple esa tarea, Él no descansa, Él anda enfocado. En Mateo 16, 18, ¿qué dice? Jesús dijo para Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces eso muestra que Jesús está muy resuelto, muy determinado. Él va a edificar a su iglesia. Él está enfocado. Y las puertas del infierno no prevalecieron contra ella. Nada va a impedir que Jesús edifique su iglesia. Essa mesma determinação, irmão, tem que encher meu coração e seu. Eu e você temos que ter esse mesmo zelo. Usted y yo tenemos que tener ese mismo celo. Vamos a edificar la casa del Señor. Nada me puede impedir. Hasta mi hijo que nació ahora. Mi matrimonio que va a ser realizado la semana que viene. Mi trabajo que tengo que hacer. Nada puede impedirme. Tengo que tener ese celo. Tenemos todos que salir de aquí con ese celo. Determinación. O usted tiene otras cosas más importantes. Nada debe ser más importante que eso. Porque la iglesia hace parte de Cristo. Si esa responsabilidad fue entregada por el Padre a Cristo, entonces esa responsabilidad es nuestra. Por eso Jesús cuando partió, dijo así: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a cooperar con el Señor. Vamos a tener ese mismo celo, esa misma determinación. El Señor no nos dejó solitos. Él dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Porque Él tiene celo. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, Él está con nosotros. ¿Por qué Él está con nosotros? Porque Él tiene celo. Yo también tengo celo.
Porque yo predico el evangelio del reino. Porque tengo el mismo celo por la casa de Dios como él. Entonces no podía dejar pasar ese punto. Yo quiero poner ese celo en su corazón, esa determinación en su corazón, ese fuego en su corazón. Nada es más importante que esa responsabilidad, que es por la casa de Dios. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Hermanos, el hombre, los judíos buscan señales, piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Ellos querían una prueba de que Jesús tenía la autoridad de Dios. Una prueba de que Jesús tenía autoridad para hablar esas palabras y hacer esas cosas. Porque Jesús expulsó a todos, ¿no? Y los judíos se quedaron escandalizados. ¿Con qué autoridad él hizo eso? Entonces muéstrenos una señal de que usted fue enviado por Dios para hacer todo eso. ¿Qué el Señor Jesús habló? Jesús le respondió. Jesús respondió, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermano Jesús, cuando los judíos piden una señal, Dios no quiere que usted crea solo porque ve una señal. Dios quiere que usted crea en su palabra por la fe. Hermanos, nosotros no necesitamos, por ejemplo, todas esas cosas que están aconteciendo. Es porque nosotros creemos en la palabra profética. Y cuando creemos en la palabra profética, como los adolescentes que son sencillos, creen en la palabra profética. La obra es hecha por la palabra profética. ¿Cómo nosotros sabemos que la obra es hecha? Los milagros acontecen, las señales acontecen. Ahí esos milagros confirman que esa palabra es de Dios. Algunos necesitan de la confirmación para después creer. Bienaventurados aquellos que no necesitan de confirmación y ya creyeron. ¿Usted necesita de señal para creer? Por eso es que en Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando usted oye la palabra con corazón correcto, esa palabra ya produce fe en usted y usted ya cree antes de ver señales. Usted no necesita ver señales para creer. Usted está abierto. La palabra entra, produce fe. La fe viene por la palabra. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo como palabra de Dios. Y ellos creyeron. Y esa palabra que ellos recibieron como palabra de Dios operaba eficazmente en ellos. Bienaventurados son. Ellos no necesitaron creer después de señales, no, ellos creyeron antes. Por eso sean simples. Crean esa palabra. Esa palabra está haciendo y va a hacer más la obra de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces, Jesús, cuando en otras veces lo apretaron de nuevo, pidiendo señal, dijo así, yo no les voy a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Es su muerte y resurrección. ¿Qué significa la señal de Jonás? Por su muerte y resurrección, por la destrucción de su cuerpo físico, la crucifixión, él va a producir un cuerpo espiritual, un cuerpo místico.
Ese cuerpo es la iglesia. Él nos produjo. La preocupación de Jesús, hermanos, hasta ir a la cruz, es el cuerpo de Cristo, es en la producción de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Entonces, la señal que Jesús quería dar a los judíos era sobre la casa de Dios. Y la casa de Dios, hermanos, va a venir, va a ser producida. La iglesia va a ser producida en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que ella también sea edificada. La iglesia fue engendrada y también fue edificada, hermanos, por la vida de Dios que viene a través de la palabra de Dios. Yo espero que usted haya entendido que lo que el Señor quiere hablar con usted esta mañana. El celo por la casa de Dios. Vamos a luchar por la edificación de la iglesia. Vamos a luchar por la casa de Dios. Hermanos, también celar por su cuerpo, para que su cuerpo sea usado, también para la edificación de la casa de Dios. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes.